días. Estamos a jueves meditando en el libro de Job y quiero leerlos unos párrafos del capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, si me prueba, saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mi padre comenta el segundo párrafo en esta introducción del propósito del libro de Job. El punto 1 lo leímos ayer: Dios llevará a cabo lo que ha determinado de mí. Y luego este segundo apartado: me probará y saldré como oro. Él dice lo siguiente: ¿por qué un siervo de Dios perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, como lo era Job, necesitaría de la prueba divina para ser purificado aún más? El salmista expresa en el Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Además, en el Salmo 19, 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Nadie, ni siquiera el acusador de los hermanos, Satanás, puede ver las fallas del perfecto. El verdadero Hijo de Dios, que crece en el conocimiento del Señor y alcanza por la gracia de Dios un elevado grado de madurez espiritual, llega a ser irreprensible ante los hombres por su conducta. Aunque algunos, como los amigos de Job, busquen faltas para acusarlo, eventualmente quedan silenciados. En Job 32:1, en Job 22, 4 al 11. Los amigos de Job acusaron sin pruebas y buscaron faltas en él, justificando lo que pensaban era el castigo de Dios sobre un hipócrita. Pero finalmente, Job se defiende con argumentos que prueban su conducta y obras, dejándolos sin palabras. Solo el joyero divino puede encontrar imperfecciones en el hombre perfecto, injusticias en el justo y alguna mancha en el santo que necesita ser limpiada. Me probará y saldré como oro. Job 23:10. En el caso de Job, podemos notar que tenía una autoestima elevada a lo largo del libro, mostrando un concepto sobresaliente de su persona, conducta y obras, sin reconocer plenamente lo que Dios había obrado en él por medio de su palabra. Y aquí vemos una evidente falta de humildad. Como dice el salmista, preserva también a tu siervo de soberbias, ya que el orgullo y el sentirnos superiores a otros debido a nuestras capacidades u obras son pecados sutiles y difíciles de descubrir en nosotros mismos, pero que afectan gravemente la gloria de Dios y su obra en nosotros y a través de nosotros a favor de los demás. Una evidencia clara de este mal que ni el mismo Satanás pudo descubrir en Job para acusarlo en la presencia de Dios se encuentra en el capítulo 31, 35 al 37. Yo le contaría el número de mis pasos y como un príncipe me presentaría delante de él. Dios le dio la oportunidad en el capítulo 38, 1 al 3, invitándole a contestar algunas preguntas, a lo que Job responde en el capítulo 40, versículos 1 al 5, confesando: he aquí,
yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Este reconocimiento de su indignidad lo lleva a una total humillación. En el capítulo 42, 1 al 6, Job reconoce su ignorancia y su sincero deseo de aprender el conocimiento pleno que es inalcanzable para el hombre respecto a Dios y la capacidad de Dios de conocer lo más oculto de sus pensamientos, pues no hay pensamiento que se esconda de ti. Finalmente, Job expresa su arrepentimiento y se humilla en polvo y ceniza. Me probará y saldré como oro. Sí, el crisol, el joyero divino, quitó la escoria del orgullo de Job. En este pasaje hay una afirmación crucial que arroja luz sobre el problema del sufrimiento inmerecido. Pero ya que Él conoce mi camino, que yo sigo, que me pruebe y saldré como loro, traduce la Biblia textual. La prueba a la cual se refiere indica un trasfondo jurídico. El oro es símbolo de pureza y rectitud. Si nos ponemos las gafas del Nuevo Testamento, esta es precisamente una de las razones del sufrimiento en la vida del pueblo de Dios. En los versículos 11 y 12, Job afirma que ha caminado con el Señor en obediencia y que ha atesorado sus palabras más que la comida. No se podía establecer un estándar más alto que este para un creyente del Nuevo Testamento. En cierta ocasión, un trocito de madera se quejaba amargamente porque su dueño no cesaba de tallarlo, de cortarlo y de llenarlo de agujeros. Pero aquel que lo cortaba sin piedad no prestaba atención a sus quejas. Fabricaba una flauta con aquel trozo de ébano y era demasiado sabio para desistir de hacerlo, aunque la madera se quejara amargamente. Parecía decir: pequeño trozo de madera, sin estos agujeros y todos estos cortes, serías un palo negro para siempre, solo un inútil trozo de ébano. Lo que hago ahora puede hacerte pensar que busco destruirte, pero en lugar de esto, te convertiré en una flauta, y tu dulce música encantará las almas de los hombres y consolará muchos corazones afligidos. Mi cortarte es hacerte, porque sólo así puede ser una bendición para el mundo. El sentimiento rencoroso de Job, por otro lado, fue el impedimento o la escoria que Dios reveló en su carácter. En repetidas ocasiones se dirigió a sus amigos para decirles: nunca acontezca de que yo justifique, capítulo 27, verso 5. Sin embargo, después de su encuentro personal con el Señor, al cual ahora conoce mejor, Job está dispuesto a orar por sus amigos que lo trataron mal para que Dios no lo castigue por haberlos tratado así durante su dura prueba. Al leer atentamente el capítulo 42, 7 al 12, notamos que Job fue liberado de su carga y enfermedad cuando oró por sus amigos. Dios, en su gracia, lo capacitó para perdonar. Cuando Job terminó de orar por sus amigos, quienes le habían hecho tanto mal, Dios pudo ver anticipadamente la imagen de su Hijo orando por sus enemigos en la cruz. Fue entonces cuando retiró la hornaza de fuego y cambió todas las cosas, dando a Job el doble de todo lo que tenía antes. El oro había sido purificado. Hay enseñanzas del Nuevo Testamento que nos cuesta mucho aplicar a nuestra experiencia diaria. Escribe mi padre en la página 35. Pero dice: son valiosísimos para el Señor.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 4, 32, 5, 1. El Señor enseñó repetidamente: cuando oréis, decid, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Lucas 11, 1 al 4. Y Job perdonó a sus amigos porque él se sintió perdonado por Dios y en su oración pidió al Señor que extendiera su gracia y misericordia a aquellos que pecaron contra él. Las enseñanzas del Señor en Mateo 5, 21 al 26 y 38 al 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto, siguen siendo válidas hoy. Cuando nos sentimos heridos por alguna afrenta, perjudicados o defraudados por alguien, nuestra naturaleza humana reacciona. El amor propio se estremece, la ira o el enojo busca manifestarse, y es en esos momentos que la demanda del Señor de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por aquellos que nos ultrajan y persiguen, se vuelve un desafío. Pero al cumplir con estas enseñanzas, manifestamos la nueva naturaleza de la cual hemos sido hechos partícipes, y la imagen del Señor se manifiesta en nuestro carácter, conducta y obra para la gloria de Dios. Que el Señor aplique a nuestras vidas estas reflexiones que cobran una dinámica directa mediante la aplicación que el Espíritu Santo haga de ella a la realidad de nuestras vidas. El Señor hará lo que ha determinado de mí. Me probará y saldrá como oro. Ten paciencia. Dios está trabajando en tu vida. Está construyendo ese instrumento de que saldrá una dulce melodía para alabar su nombre y para llevar consuelo y ánimo a muchos corazones. Padre, gracias por esta perspectiva de tu palabra. Te pido por todos aquellos que atraviesan momentos de dolor y que se están quejando en esta hora diciendo: Padre, ¿qué estás haciendo en mi vida, Señor? No lo entiendo. ¿Por qué tanto dolor? O que puedan saber que están en tus manos y que tú estás construyendo algo precioso. A pesar del dolor, a pesar de las heridas, a pesar del sufrimiento, tú estás trabajando. Bendícele, Señor, consuela hoy sus corazones. En tu nombre, amén. Mañana cerramos esta grata semana entre el Espíritu Santo del lunes y martes y las meditaciones en Job. Manteneos bendecibles.